Empieza la radio y calienta el dial. Carla Tiberio te va a contar notas de arte y actualidad y muchas canciones para escuchar acá en Gitana Urbana. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a Gitana Urbana, hoy miércoles. ¿Qué día tenemos hoy? Mi nombre es Carla Tiberio, nuestro operador Nicolás Rodríguez. Ya sabes, estamos conectadísimos en las redes sociales, ya podés empezar a comunicarte con nosotros a través del www.fmaprender.com.ar en sección mensajes. También lo podés hacer a través de WhatsApp 011 27 60 14 13, 011 27 60 14 13. También lo haces a través del teléfono, nos puedes llamar al 4305-1501 y nos seguís en las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en todos lados estamos como Gitana Urbana y hoy están con nosotros como todos los miércoles las operadoras psicoterapeutas en adicciones, Gabriela Soto y Valeria Miseli. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. Todo lindo, por suerte. Complicado la llegada hoy para mí, pero bien, llegué justito. Llegamos todos, Llegamos sí. todos. Llegamos bien. Y tenemos una temperatura agradable en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 6 décimas, la humedad 49% y... Opa. Sí. Bien. Y toda la audiencia que ya se empieza a conectar y nos empieza a mandar mensajitos hoy, porque acá están las chicas para hablarnos de todo, sobre adicciones, a través del www.fmaprender.com.ar en sección mensajes. Y le preguntan lo que quieran a las chicas, que ellas le van a saber responder. Hoy vamos a hablar de violencia intrafamiliar. Es todo un tema la violencia. Esto es un tema porque está muy instalado también la violencia psicológica. Es que está naturalizada. Sí. ¿Entendés? Vamos a lo básico y a lo principal. La palabra común hoy es ¿qué hace, bolú? ¿Qué hace, bolú? ¿Qué significa bolú? Bolú es nada, es un insulto. Igual yo creo que también hay una doble lectura. Una doble lectura que depende de la subjetividad de cada uno y que puede tener una doble utilización, tanto como insulto como lenguaje informal. El lenguaje informal se asocia más a la gente joven o al pero trato... porque no toma conciencia del valor de la palabra. Sí. Si tomara conciencia, no sé si lo diría. El valor es por eso, el valor claro. se lo da cada uno, por eso para muchas personas ciertas cosas son un insulto y para otras personas es simplemente una palabra más, es un código, una forma de comunicarse. Claro. Pero bueno, más allá de todo, hoy traemos un tema que es bastante abarcativo, no sabemos si vamos a llegar en una hora. Es imposible hablar de todo, ¿no? Es imposible abarcar un tema tan complejo. Tan complejo como es la violencia. Sí. No vamos a ir a fondo de las historias personales, pero podemos arrancar hablando de que en esta sociedad se vive muy violentamente y muchas veces esta violencia tiene relación estricta con el consumo de sustancias. Mira, yo te voy a leer la definición, porque la tengo aquí escrita. Se trata de un proceder deliberado que provoca daños físicos o psicológicos a otro. Se trata de imponer algo por la fuerza. Se trata de obligar o de obtener algo por la fuerza, sea esto un objeto o una persona. La violencia necesita de una víctima y de un victimario. Más allá de la agresión física causada, la violencia puede dejar secuelas emocionales en la persona en la que se genera, así también como secuelas físicas. Claro. O sea, no es ninguna pavada. Exactamente. Nosotros, en todo esto que venimos leyendo, venimos estudiando, se desprende en un momento dado esto. Te dicen, bueno, en un momento de enojo alguien puede gritarle a la mamá, al papá, al hijo, das un grito. Bueno, si es por una causa determinada, específica, y es solo una vez, no es violento. Sí, te va a sorprender, te va a llamar la atención, pero no pasa de ahí. Todo después vuelve a su causa normal. Ahora, si ese grito se mantiene en el tiempo, sí, ya es violencia. Y si todo ese grito que se sostiene en el tiempo pasa adentro de la casa, eso es violencia intrafamiliar. Y se da entre los miembros de una familia. Sí. Siempre. Como miembro de una familia, o padre, madre o esposa, esposo, Abuelos, pareja, hijos, niños, abuelos, toda persona que convive. Claro, estamos hablando del núcleo familiar, ¿no? De la familia en sí. Sí, sea la familia de origen o de la familia que esa persona conformó.
Y sí. Y lo relacionado que está eventualmente con lo que son sustancias, ¿no? Porque en el caso de la violencia intrafamiliar se estima estadísticamente, estas estadísticas obviamente van variando, no son un número fijo, que el 80% de los casos, en el 80% de los casos está presente droga y alcohol. Y el 40% se da entre parejas o exparejas, que eso, bueno, ya es moneda corriente, lamentablemente. Y otro porcentaje es de hijos a padres. Hay muchísimos porcentajes. El 25% de los denunciados posee armas, el 49% consume alcohol o drogas, el 31% de las víctimas recibió amenazas o represalias por parte del denunciado, y 8 de cada 10 jóvenes aceptaron haber delinquido en situación de consumo. O sea, la violencia es una trenza cosida que se va formando entre los vínculos de la familia y la sociedad. O sea que la violencia, si vos vivís violencia en tu casa o en tu entorno de aprendizaje, después lo trasladás afuera. Es muy probable que lo reproduzcas, es muy probable. Al menos si la persona no logró ser consciente, eso inconsciente, es muy probable que lo reproduzca. Y eso te lleva al consumo de alcohol o de drogas. Sí, no es que estrictamente tiene esa relación. El tema es que una cosa es la violencia, otra cosa es el consumo, otra cosa es el consumo, el consumo relacionado con la violencia. Puede haber personas que crezcan en un entorno agresivo, violento, disfuncional, y puede que esas conductas también sean aprendidas en ese entorno, de padres que tienen problemas de consumo, o de abuelos que tengan problemas de consumo, o que se vea como parte de la cotidianidad de ese núcleo familiar el consumo. Esa conducta se va aprendiendo. Eso no quiere decir de que sea condición sine qua non que todas las personas que vienen de un núcleo familiar enfermo y que tienen relación con sustancias indefectiblemente va a tener problemas con sustancias, sino que hay una probabilidad. Claro, no nos olvidemos que la droga esconde algo que esa persona lleva dentro, lo quiere ocultar, entonces ¿cómo lo hace? Se droga, pero no toda la gente oculta su realidad y su origen. Claro. De hecho va para otros lados también, eso va siempre en la persona. Hablando de una forma ligera, es dependiendo cómo te cae la ficha. Y dependiendo también los traumas que te genere esa situación de violencia, pero sí es bastante habitual ver que en los núcleos familiares donde hay consumo y hay violencia, hay hijos que adoptan estas conductas. No nos olvidemos también que la familia no es una isla. La familia está así en su lugar, en su domicilio, pero se sale a trabajar, se sale a estudiar, se interrelaciona con otras personas de otros grupos familiares, de otros ámbitos. Entonces todos tienen posibilidad de ver que hay otra opción. Entonces no todos van a seguir la línea de la violencia. Claro. Aparte también no hay que porque hay una idea que sobrevuela que indicaría que el alcohol provoca la violencia. No, el alcohol no provoca la violencia, porque más allá de que el alcohol tenga sus consecuencias a nivel físico y a nivel químico en el cuerpo, eso no genera violencia el alcohol por sí solo, depende de muchísimos factores, múltiples factores. La cuestión contextual es importante, la sociedad en la que se consume es importante, y después factores de personalidad y de historia personal que tienen que ver con la historia personal. Eso es un combo que puede generar que la persona explote de forma violenta, sea porque se levantó ese freno inhibitorio que todos tenemos sin sustancia, o porque es un dispositor, nada más. Es un, como habíamos dicho ya hace un tiempo atrás, las drogas son un mecanismo disfuncional de resolución de conflicto. Pero sí, muchas veces la persona que tiene problemas de consumo puede tener una relación muy violenta dentro del núcleo familiar. De hecho, hay muchos casos de violencia de género hoy en día donde hay un alto porcentaje de parejas que tienen problemas de consumo. Sí. Y de hecho, muchas parejas se pelean en situación de consumo, se agreden violentamente en situación de consumo y consumen los dos. Independientemente de que la mujer sea la víctima de violencia, consumen los dos. Muchas veces pasa. Entonces, y esa violencia también la están viendo los chicos.
si hubiera chicos. Si hubiese chicos. Y también, desde un lado, la están observando los familiares de estas parejas. Y los están viendo que están consumiendo, que se están peleando y que esto cada vez es más grave, porque no es que, bueno, se pelearon hoy, mañana no pasó nada y ya dejaron, fue una pelea circunstancial. No, es reiterativo. Sí. Y es parte de la dinámica. Es parte de su convivencia. Lo naturalizan así y lo llevan adelante así, de esa manera. Sí. Es difícil parar eso. Y lo preocupante es, bueno, siempre son no solo las víctimas directas, sino también, bueno, que los chicos también son víctimas directas de ese núcleo enfermo. Sí, de ese consumo y de lo que se ve. De lo que se ve, hay mucha enfermedad social encerrada dentro de una situación de consumo y de la violencia intrafamiliar. Y bueno, también tiene que ver lo cultural, tiene un peso muy muy grande esta cultura machista en la que vivimos, en donde se ha aprendido también del padre o de la madre situaciones de consumo, y creo que a todos se nos ocurre algún ejemplo o casero o cercano o que leyó en el diario, en donde el papá se alcoholizaba y le pegaba a los hijos, o la mamá se alcoholizaba o tomaba pastillas para poder dormir, para evadir los problemas con su pareja. A mí, en lo personal, se me vienen muchos ejemplos de conocidas, amigas, historias que he escuchado a lo largo de la vida, y todas tienen relación con el consumo, la mayoría. Por eso digo, no digo que es condición sine qua non, pero en las historias que yo he escuchado, en la gran mayoría hay problemas de consumo que no tienen que ver estrictamente con el alcohol, a veces también tienen que ver con pastillas, cigarrillo también. Claro, también la ansiedad, ¿no? Que genera, sí. O todo lo que conlleva a ocultar lo que vos estás viviendo en tu núcleo familiar, o lo que estás viviendo en tu entorno, ¿no? Sí, lo que estás viviendo en tu entorno. En el lugar en el que yo trabajo llegan muchísimos casos. De hecho, ahora hay uno de los... no quiero contarla ni dar nombres, pero la persona está prófuga. La está buscando por la justicia y es una persona que es un narco. ¿Y tiene antecedentes de consumos también? Todos. Antecedentes de consumo, denuncias, y seguramente la persona que está escuchando del otro lado no está escuchando algo que no haya escuchado en otras noticias. Sí. O al menos en un relato pasajero, cotidiano, de refilón, de segundo plano, eso se escucha mucho. Y hay que poner muchísima atención en esto, de que esas personas se vuelven peligrosas. Sí, mucho más cuando están en consumo, ¿no? Sí, porque explota todo, exacerba todo. Sobre todo las personas que consumen cocaína, son sustancias estimulantes. Y bueno, las personas en situación de consumo que ya son violentas, eso es explosivo, o sea, lo eleva a la 10ª potencia. Y dentro del núcleo familiar causa estragos. Sí. Por eso es tan complejo, porque bueno, también hay que ver estas dinámicas de codependencia que hablábamos hace un par de miércoles atrás, que todo tiene relación con todo. Esto no son compartimientos, no es que sacamos de acá, de este cajoncito, la violencia y después abrimos y encontramos el consumo, y son cosas que no tienen nada que ver. No, es todo es multifactorial. Y bueno, acá Gaby tiene un poquito de información que trajo para compartir, que tiene que ver ya con un poquito con leyes. Yo les traje la ley. Es una ley que fue sancionada en 1994, pero todavía está en vigencia. Es la ley 24.417, protección contra la violencia familiar. ¿Sí? Es una ley muy cortita, solo contiene 9 artículos, 10 artículos. Bueno, el último es el comuníquese y demás. Y te leo el primer artículo, el segundo artículo, y después, si quieren, lo vamos viendo. Dice el artículo primero: toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia. No en cualquier juzgado, tiene que ser el juzgado de familia, ¿sí? Y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho,
Esto es, si te juntaste, estás conviviendo nada más y no te casaste legalmente, igualmente podés hacer la denuncia, porque muchas veces las mujeres sobre todo dicen, no, pero yo no estoy casada legalmente, no puedo denunciar. Sí, lo puedes denunciar igual, tranquilamente, ¿sí? El artículo 2 dice, cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y o el Ministerio Público. También estarán obligados, no es que llegaste al hospital y los médicos hicieron un como sí, obligados a efectuar la denuncia en los servicios asistenciales, sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. El menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público. Sí. Es decir, maestra de grado, llegó el nene y dice, mamá, no sé, papá le pegó a mamá. Bueno, ok, la maestra tiene la obligación de denunciar eso, porque el chico está viviendo un ambiente violento. Claro. Mismo cuando llegan golpeados a los hospitales o a las salitas de emergencia, los médicos, los enfermeros, no pueden desestimar eso, tienen que hacer la denuncia. Claro. Porque normalmente, bueno, no, lo curan y acá no ha pasado nada, ya está. O la mujer insiste, no denuncies, digo que me golpeé con la puerta, la famosa puerta. Sí. No importa, tienen que denunciarlo igual. Sí. Y no tienen que sentir vergüenza, al contrario, lo están haciendo para salvaguardar su vida. Qué difícil que es para las mujeres denunciar, ¿no? Sí, es muy difícil. Sí, muy difícil. Muy complicado. ¿Cuántos factores que entran en juego, no? Porque... Todo. Digo, esto es una reflexión, ¿no? No hay que olvidarse, en el caso de la mujer, que esa mujer en algún momento tuvo un proyecto con esa persona, claro, a la cual está denunciando. No es lo mismo. Vos vas caminando por la calle, te pegan un piñón, Claro. vas a denunciar, no tenés un lazo. Sí, pero tenés que denunciar a tu pareja, al papá de tus hijos, o denunciar a tu papá, o denunciar a tu mamá, porque estamos hablando de la familia directa. O sin ir más lejos, la persona que en algún momento amaste. Claro. Es muy Totalmente. difícil Con tomar la que esa vos tuviste un decisión. proyecto de vida. Es muy difícil tomar esa decisión. Entonces, cuando llegan en esas condiciones, a un centro de salud, un hospital o lo que fuere, los médicos tienen la obligación de hacer la denuncia. Y esto también es interesante, me parece a mí, de decirlo. No se enojen con estos médicos que denuncian, porque es correcto lo que están haciendo, y es para salvaguardar vidas, tanto más si hay menores, o si hay un incapacitado, si hay un abuelo. Si los vecinos saben que está pasando una situación violenta en la casa de al lado, también hay que denunciarlo, porque si no, de alguna forma estás encubriendo eso y estás avalando ese hecho violento, y no tiene por qué ser. Sí. Acá se usa mucho el mejor no me meto. No, claro, no, Mejor sí, no. siempre grita, bueno, Bola. llegó viernes, el señor se tomó una cerveza de más. No, bueno, sí, pero la señora el otro día sale con un moretón. O voy y lo denuncio y después están juntos de nuevo. Claro, esa es la luna de miel, ¿viste? La luna de miel. Sí, hay Claro, un ciclo en la violencia. Porque hay un ciclo también. De Sí. pronto, Hasta donde uno dice basta, ¿no? claro, hasta donde uno dice basta, pero en el entretanto, ¿qué hacemos? Primero empiezan los gritos, las ofensas, las humillaciones, los insultos, después, más grave aún, llegan a los golpes. Después se le pasó toda esta locura, oh, mi amor, yo te adoro y te traigo un chocolate. Sí. Y vos decís, bueno, sí, está bien, porque me prometió que no lo va a volver a hacer. Sí, Lo es va a muy volver a difícil, hacer. es muy difícil. Es muy difícil. Lo Salir de una hablábamos. relación violenta es muy Lo difícil. hablábamos la vez pasada cuando hablábamos de los codependientes, Ujú. de lo difícil que es salir de ese entramado, tanto más si hay una sustancia. Sí, sobre todo porque la mujer, digo la mujer porque es generalmente es Sí. la que se lleva la peor tajada en las relaciones violentas. Eso no quiere decir que no haya hombres que sean víctimas de violencia. Sí. Sí, lo Que sabe. no es violencia de género. Bueno, tuve una discusión con respecto a ese tema, no vamos a entrar en ese tema, pero sí es real que la mujer, después de tanto vivir situaciones de violencia, llega a un derrumbe emocional, un derrumbe en su autoestima. Sí. Esto se va calando hondo. Es una persona que está todo el tiempo echándote la culpa de que todo lo que le pasa. O a veces uno se echa la culpa. Sí, obviamente es Uno se hace responsable de... porque tiene la capacidad de
una personalidad culposa o facilidad para hacerse cargo de cosas que son propias y ajenas. Sí, pero no muchas veces son manipuladores también. Por eso sí, mismo, por eso. Y muchas veces está el hecho de decir lo dejo, no lo dejo, pero lo amo, pero ¿qué hago? Y cómo después seguirá tu vida una vez que lo haces, ¿no? Sí, también hay que pensar que nosotros tenemos una lectura del amor que es bastante particular, ¿no? Más allá de las subjetividades y de las vivencias personales, tenemos una idea social de lo que es el amor y asociamos a que todo lo que viene de la mano del amor es bueno, y eso es errado. No todos los amores son sanos, ni todos los amores son buenos, ni todos los amores quieren lo mejor para el otro. Sí. Eso no es así. Normalmente el amor es bastante egoísta. De hecho, en esta cultura, el amor es bastante egoísta, es bastante posesivo y tiene otra raíz que tiene que ver con lo cultural, seguramente con lo religioso, y si vamos para atrás podemos sacar muchísimas conclusiones. Esta cuestión de la culpa ¿de dónde viene? Viene de la religión. Sí. Acá no le cambiamos todavía la palabra por responsabilidad, seguimos usando culpa. Claro. Y la culpa lo que busca por lo general es el castigo, el autocastigo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas van haciendo un trabajito en la cabeza que es importante empezar a separar la paja del trigo. Sí. Y a veces nosotros, mujeres, vivimos situaciones familiares de manipulación, de pero violencia. nos han educado de esa manera. Absolutamente, sí. Nos han educado de esa manera. Sí. Podemos reformular, hacerlo consciente y reconstruir las decisiones personales y enseñar otra cosa. Es que también eso es parte del ejercicio de lo que debiéramos empezar a hacer. Sentarnos un ratito y reflexionar. A ver, ¿esto es así o no es así? ¿Lo quiero así o no lo quiero así? ¿Sigo con esto? Sí, o hacer terapia, ¿no? Hasta que estés totalmente fortalecido como para ver situaciones que no tenés ganas de ver, por ejemplo. Siempre recomendamos la terapia porque es en el único lugar que uno puede soltar todos sus pensamientos, todas sus emociones, todos sus sentimientos. Puede hablar con la más absoluta libertad y la persona que está escuchando te va a dar una devolución en la cual te va a desestructurar eso que vos traes ya estructurado de antes. Sí. Te va a mostrar otro lado de la misma situación. Con paciencia y con... No lo vas a hacer en un día, claramente no lo haces en un día, lleva tiempo. Lleva tiempo porque también no solamente la violencia física, sino también la psicológica. Claro, pero muchas veces, ¿dónde está nuestro error? Nos reunimos con nuestras amigas y le contamos a fulanita, menganita, sutanita, le contamos. Todas más o menos vivieron en mayor o menor grado la misma situación. Y vamos a charlar, nos vamos a tomar unos mates, pero no vamos a llegar a elaborar el problema para encontrarle una solución. Para encontrarle la solución, no lo vamos a poder elaborar. Sí, de alguna forma lo vamos a poner en palabra, pero igualmente nos van a venir cientos de dudas. Sí. Porque después de la charla, ¿y lo que me dijo fulanita será? ¿Y lo que me dijo sutanita será o no será? Entonces, sobre que ya tenemos nosotras un conflicto emocional en este momento, tenemos dudas. Y nosotros lo que necesitamos es sacarnos las dudas, es empezar a limpiar y a desestructurar todo eso que viene de años y años. Y a rearmar el rompecabezas de tu propia vida, eso es importantísimo. Para volver a afrontarlo. Sí, de hecho creo que a todos nos ha pasado en algún momento de que la otra persona nos sirvió de espejo de vivencias personales, y donde lo más fácil que hay es echarle la culpa al otro. Siempre es lo más fácil. Venimos educados para eso. O victimizarse, ¿no? O victimizarse, sí. Yo pobrecita, yo pobrecito. Claro. Y bueno, los manipuladores son grandes. Es un lugar cómodo. Sí, que más allá de que salir del lugar cómodo da como un poquito de miedo también, ¿no? Hay gente que no puede, yo creo que no puede. Claro. A veces, por más que se quiera, no se puede. Hay estructuras que no lo permiten. Sí. Y sobre todo cuando viene desde el lado de un lado de manipulador, que ya tiene que ver con otras cosas, es muy difícil que esa persona pueda hacer un mea culpa. Por eso cíclicamente está pedido disculpas, no lo voy a volver a hacer, vuelvo a creer y esto vuelve a comenzar. El reparar
El reparar no existe, existe el ciclo. En relaciones violentas no existe la reparación. No, dejaría de ser violenta. Sí. Es un círculo violento y es muy difícil salir de ahí. O dejaría de ser funcional y uno de los dos arrancaría para otro lado. Que es lo que pasa cuando la mujer hace la denuncia y decide irse. Sí. Es romper el ciclo, el ciclo Claro, de la romper. violencia. Claro, pero lo rompe ella y ella arma por otro lado una nueva vida. Una nueva vida, sí. Pero si el señor no fue a terapia y no desestructuró su forma de pensar y esa violencia que lleva adentro, la va a repetir con otra señora. Y mismo la mujer. Se hace repetitivo. Claro, La conducta. es que él va a seguir con su conducta y acá no ha pasado nada. Bueno, se me fue una, ahora va a venir otra. Sí. Lamentablemente es así. Eso sí. Sí. Y mismo la mujer, una mujer que sale de una relación violenta, pero es violenta. Calificada de violenta también. Violenta. Necesita muchísima terapia. Sí. Las ansiedades están elevadas al 100. Sí, mucha contención. Mucha contención, hablar. mucho hablar. Hay veces que esas personas no pueden hablar, inicialmente no pueden más que llorar o aislarse, Sí, cada cual va. O le hace mucho daño ver alguna película que tenga que ver con violencia o teatro o lo que fuese. Quedan, muy hipersensibles. Sí. Es muy para adentro. Ni hablar si llegan a estar en la plaza jugando con algo y hay una discusión malas callejera palabras. o una pelea Sí. callejera, porque se ponen tensas en 2 segundos y les cambió la cara y ya cambió todo. Sí, cambió sí. todo por completo. Sí. Y es muy difícil. Es muy difícil, sí. Muy difícil. Es muy complejo. Salir de ese tipo de relaciones es muy complejo porque Para volver a rehacer tu vida. ya no sabes quién sos vos y quién es el otro. Sí. Ya no sabes Claro. qué es lo tuyo y qué es lo de Claro. tu pareja o tu expareja en ese caso. Ujú. Hay como tú una mezcla, es todo lo mismo. Y qué es lo que podés hacer y qué no podés hacer. Claro. Porque de pronto al tener una persona violenta, esa persona todo el tiempo te está dictando lo que podés hacer y lo que no puedes hacer. A la manera de vestir también. Todo, Sí. absolutamente. Eso tiene que ver con la cultura Se machista. separa Claro. del círculo de amistades. Claro, o sea, El es aislamiento. cambiar Sí, toda una forma de vida para instalar una nueva. Entonces, en ese movimiento se replantean muchas cosas. No es solamente, bueno, sí, ahora estoy sola, me quedo sola, qué feliz estoy. No, porque hay un proceso interno que es enorme. De Es duelo. enorme. De duelo. Sí, De duelo, duelo. sí. Y aparte vos pensás que una presa acorralada y sola es lo más fácil de comer. Sí. Simple, Siempre. siempre. Bueno, Imagínate mucho más un chico. Ujú. Que un chico no tiene la capacidad de poner en palabras sus emociones. Y a veces hasta los adultos tenemos problemas para ponerle palabras a nuestras emociones. Imagínate un chico. Ujú. Un chico Claro. y que aparte vivió en un entorno Cuando el represivo. chico se revela, enseguida le dicen que es la oveja negra de la familia. Sí. Y a veces Claro. las formas de Queda rebelarse estigmatizado. son bastante tóxicas. O sea que también es complicado para los chicos decir, bueno, yo esto no lo quiero, ya llegando a un grado de adolescentes, ¿no? No, obviamente. Es muy difícil. Claro, poder separar. Entonces, no lo pueden separar. Y los chicos te dicen, bueno, no, yo no quiero más esto porque siempre venís, haces un escándalo, se rompe todo, tirás todo. Ah, claro, el chico no lo puede El chico separar. no puede separar nada, no puede hacer nada más que ver lo que está pasando, lo está presenciando y no lo puede impedir. ¿Y No cómo tiene hace manera. un chico como para separar? Es difícil para separar que su situación Su de la situación de familiar. insulto, sí. Y por lo general es muy difícil que el chico, no sé, estamos hablando de casos generales, pueda... Cuando sea adulto, Puede en la adolescencia también... no darse sé, cuenta. darse cuenta de que... Pero bueno, un adulto puede irse a vivir a otro lado, si Claro, quiere, pero un si chico puede. no puede. Un chico Claro, un es chico no bastante complejo que chico pueda no puede. mudarse o No, que lo no reciba un puede. familiar. Claro. Y en el peor de los casos, si no tiene ningún familiar, Claro. sigue... Y ahí buscamos al grupo de la esquina, que son los pibes recopados, que de pronto voy, hablo. O no hablo de nada. O no hablo de nada, pero solamente estoy en la esquina con ellos y paso el rato y Para no estar dentro de casa. tal cual. Y después alguien me invita a una cerveza y ya alguien me invita a un porro y cuando quise acordar tengo un chico adolescente en la esquina drogándose. Sí. La verdad es que es muy complejo el tema, es muy muy complejo. Yo les traje también, si me permiten, algunos tipos de violencia que me gustaría como para que más o menos lo vamos viendo. Yo Sí, me traje, dale. hoy reconozco que me traje machete porque son varios y no quería derrapar.
Claro. Bien. Tenemos violencia física y dice, el victimario utiliza el miedo y la agresión, de modo que paraliza a su víctima y le genera un daño corporal, ya sea con golpes o objetos, tanto encontrados en el lugar o traídos especialmente. Sí. Esa es la violencia física y bueno, ya todos sabemos que ¿De qué se trata? las marcas que deja y muy bien lo que sabemos. Sí. La violencia sexual se destaca en los casos en los que el victimario exige a la víctima. Normalmente el victimario priva de su libertad a la pareja o a la víctima, ¿eh? No la deja salir, no la deja ir. Acordémonos que le corta las relaciones con los amigos, con la familia. Eso también se da en la violencia psicológica. Sí, también. Sí, Se da. porque descalificar a las amigas, en este caso, digo, siempre hablando de una mujer, descalificar a las amigas es la forma más fácil de retenerla. de aislarla. Claro, Sí, porque sí, vos porque la aislás y para haces con tener- ella lo que querés. No tener conflicto, no veo a mi amiga. Para no tener conflicto con mi pareja, no Claro. hablo con el almacenero. Claro. Para no tener conflicto, no salgo al barrio, no Tal salgo cual. a caminar. Entonces, ahí tenés. Entonces, se destacan los casos en los que el victimario exige a la víctima a tener relaciones sexuales o algún contacto de esta índole sin el consentimiento de la otra parte. Ujú. Por lo general, el agresor tiene como objetivo ofender y dominar a la otra persona, y dentro de esta clasificación, si ustedes quieren, podemos encontrar los siguientes tipos de violencia sexual. Apa. Tenemos el incesto, por ejemplo. Es aquel tipo de relación sexual en que personas que comparten o descienden de la misma sangre conciben una relación con el consentimiento de ambas partes. ¿Sí? Ambas partes ahí. Ambas partes de acuerdo en un incesto. Ahora, el abuso sexual. Se da cuando un individuo exige a otro que satisfaga sus necesidades en el campo sexual, sea esto con exponer sus genitales o tocando su cuerpo sin su consentimiento. Este tipo de abuso se puede producir en cualquier lado, no solo dentro del seno familiar, ¿eh? Ahora, la violación, propiamente dicha, se realiza cuando la víctima se resiste a ser penetrada, ya sea por el victimario, objetos o partes del cuerpo del mismo, ya sea tanto por la vagina como por el ano o la cavidad bucal. Este hecho se desarrolla en un ámbito de temor que tiene por objeto que la víctima no haga la denuncia que corresponde. Claro. ¿Tá? O sea, permanentemente tenemos que tener en cuenta esto, el victimario amenaza a la víctima. Todo Claro, el la tiene tiempo bajo su poder. le infunde temor y la víctima tiene miedo Accede. de hacer la denuncia y accede porque tiene Tiene miedo. miedo. Ujú. No hay manera. Violencia emocional. A ver, como su nombre lo indica, lastima las emociones, es decir, mediante humillaciones, insultos, amenazas y o prohibiciones, el victimario hiere a un miembro de su familia. Esto genera en la víctima una sensación de inseguridad que se refleja directamente en la autoestima, tanto como en quien la sufre en carne propia como en aquellos que presencian este tipo de violencia. El agresor suele manipular emocionalmente a las víctimas, queriéndose mostrar como protector para luego seguir procediendo de la misma manera. Sí, No hay mucho más para agregar, está No. clarísimo. está clarísimo. Pero si vos estás escuchando que alguien está insultando a alguien, que está humillando a alguien, eso ya es violencia emocional. Eso, Sí. lo estoy leyendo para que quede Claro, bien que clarito. Sí. Bien separado, sí, Bien bien separado. separado, sí, sí, Sí. sí. Aparte, digo, los tipos de violencia, tenemos también que hacer indefectiblemente relación directa con el micromachismo. Sí. Y el micromachismo se tratan de todas estas pequeñas cositas, pequeños mensajitos chiquititos que consisten en rebajar y humillar a la mujer por ser mujer. Sí. Y hay muchas cosas previas a la agresión. Ujú. El control, el descalificar a una mujer porque es mujer, Sí. solamente porque es mujer. Ujú. Digo, una frase que está bastante en la boca, y mira cómo maneja, y sí, es mina. Sí, anda mina a lavar tendría los que ser. platos. No se viste así nada. Claro, pero la mina le tendría que decir, sí, pero a mí me enseñó un señor, ¿eh? A O manejarse. sea, si yo manejo mal, un señor me enseñó mal, Sí. lo lamento. Vamos al origen. Vamos a otra. A ver, violencia económica. Un sujeto puede provocar un desequilibrio en la víctima, acusando un mayor ingreso financiero o aprovechándose de esa situación para imponer sanciones o quitar bienes materiales. También se considera violencia económica cuando el marido no desea que su mujer trabaje o viceversa, Sí. ¿sí? Aún sin su consentimiento.
Este tipo de violencia es más visible que la física, ya que estas amenazas, insultos y ofensas se realizan tanto en privado como en forma pública. O sea, todos hemos escuchado en algún momento esto que no me deja trabajar. Sí, bueno. sí. O tenés que, todo lo que gastás, tenés que mostrarle los tickets, tenés que mostrarle todo. No puedes gastar ni más ni menos. El control económico que tiene el hombre o la mujer. Pero, ¿qué hiciste? Si te di 10 pesos, y bueno, pero con 10 pesos no hago nada. Bueno, pero a ver, mostrame, porque nada más te dio 10 pesos, no te dio 1.000.000 de pesos. Sí. Complicado. Complicado. Sí. Aparte, digo, también se hace son maniobras que monopolizan el poder. Sí. Son relaciones de poder. Sí. Van llegando mensajitos. Sergio Almagro dice: con el tratamiento legal de una persona que comete un acto de violencia bajo los efectos de la droga. O sea, ¿cómo es el tratamiento legal de una persona que comete un acto de violencia bajo los efectos de la droga? Pregunta. Y en primera instancia es la denuncia. Después de ahí se verá qué se hace. La justicia está bastante... Mira, no sé si indecisa. La droga está bajo la ley mental, pero normalmente cuando alguien que está en adicciones comete un hecho de violencia, cualquiera fuera, interviene la policía y se lo llevan detenido. Y una vez que está detenido, y bueno, ahí entonces el juzgado de turno dará parte a los médicos y verán si se lo interna, si no se lo interna, el tratamiento que tiene que hacer o no. Actúa el juzgado. Pero sí, pero lo primero que pasa es esto: hay un problema delictivo o un hecho de violencia y llamas a la policía y la policía se lo lleva detenido. Sí, eso sí. Y Juan de Recoleta dice: hay mucha gente que no puede ni ver la violencia psicológica, sin hablar de cómo la sociedad invisibiliza la violencia hacia y desde el varón. Sí. Bueno, lo quiero leer de nuevo. Que hay mucha gente que no puede ni ver la violencia psicológica sin hablar de cómo la sociedad invisibiliza la violencia hacia y desde el varón. Sí. Igualmente tiene que ver esto con lo cultural que hablábamos hace un rato, con la heteronormatividad en las relaciones, con el sistema patriarcal que tenemos, en donde el varón también tiene sus desventajas. Y esto no quiere decir que justifico. No, en este caso no estoy justificando absolutamente nada. Estoy dándole una lectura a las vivencias del varón que yo veo sin ser varón. Yo no soy varón, pero veo muchas pequeñas cosas que el varón no se las lleva de arriba. Esto de no poder llorar, que esté mal la manifestación de las emociones en el varón. Digo, más allá de las diferencias genéricas, ¿no? Un caso muy muy doloroso que conocí de gente conocida mía, ¿no? Se separaron, un matrimonio con un nene chiquito. La chica no le permitía ver el bebé. Estuvo muchísimo tiempo el papá para poder ver el bebé. Eso también es violencia. Eso también es violento, porque le guste o no a esa mamá, ese bebé tiene un papá. Y ella no y el papá puede... quiere hacerse cargo y quiere verlo, claro. Y el papá es el que ella eligió. ¿Entendés? Sí. Claro, o sea, no puede negarle al bebé que tenga un trato con su papá, ni al papá negarle que tenga trato con su hijo. Eso es una locura. Eso se ve mucho... No sé, en este caso toman particular. De rehenes. Pero al bebé lo tomó de rehén en este caso. El despecho a veces cuando se acaba el amor. El despecho cuando se acaba el amor y donde el nene es usado como arma entre los propios padres. Digo, el padre se fue con otra persona, con otra mujer. Sí. Entonces, ¿la mujer qué hace? De alguna forma... digamos, pero no se da cuenta... no te deja ver el pibe. Pero no se da cuenta que el nene es el que más sufre. Pero no le importa porque tiene ese costadito egoísta que es el que está hablando y dice, a esta me las vas a pagar. Sí. Y no le interesa nada. No le interesa la vida del chico. No le interesa nada, absolutamente. Ni siquiera la consecuencia que esto le puede traer a ella. Ni siquiera eso. Claro. Porque bueno, en este caso sí, ella tuvo algunas consecuencias. Sí. ¿Legales? Sí, claramente, porque no podés prohibirle a un chico que tenga trato con su papá. Totalmente no. Tampoco le podés prohibir al papá que tenga trato con su hijo como corresponde. Claro. Y Daniela dice, ¿dicen ustedes que la violencia hogareña es una entrada a la droga indirectamente? Sí, es parte de... Por eso vuelvo a repetir, no es una condición que no tiene, es una regla de 3 simple y no tiene excepciones, pero sí en esta cultura se utiliza mucho el alcohol o las sustancias para evadir situaciones.
es algo que está bastante instalado, por eso no es lo mismo una persona que se alcoholiza acá que una persona que se alcoholiza en otro país. O sea, acá tenemos una base cultural en donde el alcohol está presente. Está presente en contextos violentos, está presente en contextos disfuncionales, complejos. Y es una herramienta. Y acá hablamos en todo el orden de la sociedad, no es que porque es un estrato pobre consumen más. No tiene que ver con clase media, consume menos. No, acá no hay clases sociales, acá no hay nada. Es parejo para todos. Sí. Y aparte también tienen mucho del alcohol en los adolescentes, tienen la culpa los mismos negocios que le venden a los menores, ¿no? Que acá la sociedad es como que no toma conciencia de eso, que a los menores no hay que venderle alcohol. Mira, eso, la verdad que es todo un tema y habría que tratarlo un poquito más. Con más seriedad. Sí. Y Carlos de Barrio Norte dice, ¿creen que hay una relación directa entre el estrés y las presiones que ejerce la sociedad y las manifestaciones de la violencia? Saludos. Sí, para mí tiene que ver, es otra forma más en la que está relacionado y está buenísimo que lo diga. Vos tenés estrés laboral, es alguien que te está poco menos que esclavizando en tu sillón o en tu trabajo 8 o 9 horas, quiere hacerte rendir lo que no podás rendir, porque de pronto en 8 horas quieren que rindas 20 y no hay manera, y te presiona. ¿Te pagan por la mitad de lo que haces? Claro, y te presiona y no podés faltar, no te podés enfermar, no te puede pasar absolutamente nada y tenés que estar impecable. Y tenés un jefe que a la vez está recibiendo todas sus presiones y esas presiones las está tirando por la cabeza. Ahora, vos fíjate qué interesante que es lo que dice, Carlos, las presiones que ejerce la sociedad. Claro. ¿Cómo nos apropiamos de todas esas presiones, no? Porque, en el caso de la mujer, para muchas mujeres la maternidad es una presión social. Sí. Viene de la mamá, viene del papá. ¿Y cuándo vas a ser mamá? ¿Y cuándo vas a ser mamá? ¿Y vos cuándo vas a ser? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener un hijo? Cuando tenés el hijo, ¿cuándo vas a tener el segundo? Y cuando tenés el segundo, ¿cuándo vas a tener el tercero, el hermanito, el auto, el perro? Pero suponte que vos fuiste mamá siendo chiquita, teniendo 20, 22 años, ¿no? ¿Y la universidad para cuándo? ¿Cuándo te vas a recibir? O la que te dice, no, está bien, vos tenés que ser ama de casa. Claro. Porque ese es el rol de la mujer, este rol estereotipado. Antiguo, pero que sigue un poquito en vigencia. Si llegaste a los 30 y 35 te presionan. En algunos casos sigue en vigencia. Sí, claro, por eso cuando te apropias de esa presión, las presiones que uno también fue ejecutando, ¿no? Porque hay chicos, chicas que forman familias muy temprana edad. 18, 19, 20, 22 se casan. Muy probablemente, al menos hoy en esta sociedad, a los 40 ese plan, ese proyecto que vos tenías a los 20 no sea el mismo, porque vos no sos el mismo. Claro. Y si la persona que te acompaña, que es tu pareja, la que vos elegiste a los 20, 22, 23, enamorado, no enamorado, porque quedó embarazada, porque no quedó, porque había que tener un proyecto de vida, de repente ya no funciona y tenemos que seguir juntos porque tenemos que seguir juntos. Ahí se empieza a transformar esa presión social en algo que yo no estoy haciendo lo que quiero. Claro. Y sigue pasando eso. Conozco gente que siguen juntas por la sociedad, porque ¿qué dirán? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirán mis amigos? No, a esta altura ya no me voy a separar, ya está. Bueno, también eso. Bueno, a esta altura. A esta altura no me voy a separar. Ya 20 años con el mismo señor, con la misma señora, ¿qué vamos a inventar? El qué dirán en esta sociedad tiene una presión bastante importante. Y digo, tal vez no te importa lo que dice el vecino, pero sí te importa lo que dice tu mamá, sí te importa lo que dice tu papá, sí te importa lo que dicen los amigos de la pareja. Y eso ejerce una presión bastante grande, pero porque uno habilita ese espacio. Sí, claramente. Entonces hay que empezar a revisarse un poquito más. Claramente. Y ver qué está pasando, porque uno tiene que tener muy en claro qué es lo que quiere y qué es lo que quiere permitir. Aparte, qué es lo que quiere. Yo hasta acá te voy a permitir, pero desde acá, no. Hasta este lugar, nada más. Aparte, cuando se acaba el amor es tan tóxico. Es tan tóxico para uno. Si no te separás, obviamente que es tóxico. Una persona que no te provoca absolutamente nada, que te provoca más rechazo que... Sí. Conozco muchísimas parejas, pero está el hartazgo de que están por estar. Sí, se nota, sí. Que están por estar y salen cada uno por su lado y solamente comparten
vivienda o una casa. Que viven bajo el mismo techo y cuando el hijo crece son dos desconocidos viviendo bajo el mismo techo y... nosotros, ¿qué fue de nosotros? No sé, ya no me acuerdo ni tu segundo nombre. Y eso lo vemos en las parejas tal vez que tienen más tiempo de estar juntos. Yo escucho muchas historias de eso, primero porque me gusta escuchar, pero segundo porque escucho muchas de esas historias en donde se acabó el amor y siguen. Siguen y siguen, ya no hay diálogo, no hay nada que compartas. Pero es parte de la educación también. Es parte de cómo era antes. Antes te casabas y era para toda la vida. Y no importaba lo que te pasara en el medio. Y después el problema lo tiene el tercero que aparece en la vida, ¿no? Claro. Porque es más fácil agarrársela con el tercero que revisar a ver qué pasó en esa pareja para que aparezca un tercero. No justifica una cosa o la otra, hay muchas cuestiones culturales que se pueden revisar, el tema de la monogamia, bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué apareció ese tercero? Porque lo más fácil que hay es nos peleamos. Nos peleamos, listo. Sos un monarca de... Eso y todo lo que más te gusta. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué encontró esa persona en ese tercero o esa tercera? Y la que magia estaba muerto que en la pareja. En el otro, claro. Sea la magia, sea la química, el diálogo, el vivir otra cosa, vivenciarse uno mismo de otra manera. Y es muy fácil sentirse culpable, porque esta sociedad te enseña a ser culpable. Claro. Si seguís tus propios deseos. Claro. La falta de honestidad. O si seguís tu propia línea, o que quieras hacer otra cosa. Pasa que, tal vez a veces las formas no son las más idóneas en las que aparecen esas separaciones, ¿no? O esos terceros en la vida de cada uno. Pero bueno, inevitablemente nos vamos de tema porque... arrancamos hablando del consumo y terminamos hablando de decisiones personales porque... es que te lleva acá cuando Carlos mencionó el estrés y las presiones sociales es un tema muy amplio. Me tiró un disparador muy grande. Sí. Y vos fíjate que te encontrás a los 40 con 3 chicos y una familia que mantener, una pareja que también exige, el auto, la casa, es heavy. Todo. Hacemos separación de bienes. O como decía Memphis la blusera, ¿viste? Me voy a vivir una pensión. Llévate la cama chucha y a mí dejame el colchón. Sí. ¿Con quién se queda el perro? Pregunta ahí. También. ¿Con quién se queda el perro? O sea, siempre es preferible eso. Aunque tengas que tirar el colchón en el piso, pero tranquilo, en paz. Es así. Porque si no, porque si no entramos a una escalada violenta. Estamos ya todos de mal humor. Ya nos toleramos. No estamos contentos. Mientras nos toleramos. Y cuando nos dejamos de tolerar, ¿qué hacemos? Ya no hablamos poco y nada, ya nos tiramos con lo poco que tenemos. Ya empiezan los agravios, ya empiezan durmiendo con el enemigo. Una película muy bonita que hubo hace no sé muchos años que se llamaba La Guerra de los Roses. Era un matrimonio que después de un tiempo de estar casados decidieron separarse y se peleaban por la casa. Es terrible esa película. También vienen muchas peleas después de una separación. Es terrible. Y yo no escucho que se peleen, al menos una buena parte, todos se pelean por plata, no que se pelean porque, yo que te amaba, te voy a extrañar un montón. No. Pero ya llevaste el auto. Estamos hablando de una separación. Claro, pero en el caso cuando aparece el tercero no significa que se acabe el amor para los dos. Pero generalmente igual hay algunas parejas que se separan bien, no se separan mal. Son pocas, pero no conozco muchas separaciones sin conflicto. A veces la separación pone de manifiesto ese conflicto que había latente. En relaciones que no son tan violentas. Tan violentas. Las otras viven en conflicto. Sí, y después también estábamos hablando de la violencia infantil, ¿no? ¿Querés que te cuente un poquitito? Un poquito. Bueno, violencia infantil. Se trata de un maltrato constante hacia los pequeños de la casa y dentro de ella se pueden diferenciar 2 grupos. La violencia activa es aquella en la que el niño es abusado sexual, física o emocionalmente, y la violencia pasiva se da cuando se realiza abandono de persona y esto puede ser tanto físico como emocional. También se considera violencia pasiva a aquellos niños que son testigos de violencia en el hogar. O sea, hay 2 tipos.
La violencia activa Perdón. y la violencia pasiva. Claro, la activa es... La activa es el niño que es golpeado físicamente. Sí. Es un poquitito lo que hablábamos hace un ratito de pasiva. los chiquitos que presencian las discusiones. Sí, de ahí los vendría a padres. ser Eso pasiva. es pasivo, claro. Porque el chico no está siendo golpeado en ese momento, pero está escuchando todo lo que está pasando y también está sufriendo, porque no puede intervenir, no lo puede detener. ¿Y qué hace? Y se le manifiesta en la escuela. Sí, a veces. Es el ámbito más, es el otro ámbito que recibe sí. al niño. Sí. La ¿El violencia chico está en escolar. la casa o en la escuela? La violencia escolar está a la orden del día, o en el club de barrio, digo, en el caso de que hubiese. Digo, como niño, padecer una violencia pasiva familiar es muy doloroso, sobre todo porque como chico vos no querés que tus viejos te dejen de querer. Porque por lo general el chico no recibe otra cosa cuando ve a los padres pelearse. Claro. No, aparte, llega un momento en que el chico nació en un ambiente violento y claramente lo naturaliza. Porque creció así, toda la vida los papás se pelearon, toda la vida se gritaron, toda la vida pasó. Eso en su aprendió. corta vida. En su corta vida, su niño, ¿no? Eso aprendió y esa conducta la puede repetir. Y la va a repetir. Y tal vez el día que pueda hacer otra cosa, tal vez Pero no sea por tarde para eso- algunas otras. Claro, pero no porque lo haya naturalizado y haya crecido así, sea menos doloroso. Sí. Igualmente llora, Sí. es así. Es un tema recontra amplio la violencia. Y Sí. hay para hablar, yo creo que la semana que viene podemos seguir. Podemos seguir hablando Sí, de violencia, la verdad que... tenemos. Sí, es un tema, sobre Hay todo más, por las hay variantes mucho que más. tiene. Sí, y cómo uno lo lleva día a día, ¿no? Sí, cómo se va transmitiendo, desde qué lugar, en qué ¿Cómo pequeñas lo vas situaciones Claro, lo porque ves. quizás nunca sufriste violencia en tu hogar, nunca, ni de parte de tu padre, ni un grito, ni un golpe, nada, por algo que se te cayó, se te rompió, lo que Claro. fuese, y conociste a alguien y de repente, nunca en ese tu vida alguien, sufriste claro, violencia y y sufriste ese alguien te violencia de maltrató. grande. Y Claro. te marcó, te maltrató. ¿Y cómo Claro. salís adelante después? Cuando para que te obliguen a poder ver, qué sé yo, hasta una película o hasta lo que fuese. Lo ¿no? que pasa es que todo el soportás. tiempo te lo vas a replantear, pero siempre va a jugar esto de que, no, pero yo lo amo. Vas a decir, pero No, mucho, no mamá no me siempre. pegaba, papá no me pegaba, a mí no me gritaban, yo era la princesita de la casa. Y ahora mi marido me golpea. Sí, pero no. Pero yo lo amo. Sí. Pero entonces ese juego en tu mente lo vas a tener todo el tiempo. Y sobre todo porque las mujeres que padecen violencia, y digo, justamente el agresor no es el que es al final del camino. Inicialmente es encantador. Sí, es sí. un tipo que es el pavo real. O un tipo súper recto que para los demás muestre. Que para vos es encantador. Sí, sí. Y después, en la convivencia y en la intimidad, te encontrás con que Terrible. las dos caras. Sí. Sí, la Mucha verdad terapia que sí. ahí. Hay que hacer mucha terapia. Mucho análisis. Mucho análisis. Sí. Qué lindo, chicas, que hayan estado. Me encanta que estén como todos los miércoles hablando de todos los temas que traen toda la semana. Y Muchísimas gracias. gracias por estar. Gracias a vos. Gracias a Carlos, a Daniela, a Juan, a Sergio, a Laura que estuvieron conectados con nosotros. Yo te quería pedir si era posible mandarle un beso enorme a Diego Javier Cáceres, que bueno, es nuestro capacitador y todo el tiempo nos está hablando y nos está apoyando y nos está diciendo, nos está como marcando un poco el camino y está como siempre muy pendiente de nosotras. Así que nada, le quería mandar un beso enorme. Muchísimas gracias, Diego. Un grande Diego, la verdad que tuve el placer de conocerlo y sí, copado. es muy copado, muy copado. Así que muchísimas gracias, chicas. Estuvieron Gracias con nosotros a vos, las Rita. operadoras, psicoterapeutas. Socioterapeutas. Son siempre socioterapeutas en adicciones. Gracias. Gabriela Soto y Valeria Miseli, muchas gracias por estar como todos Muchísimas los miércoles. gracias. Las espero el miércoles, con otros Gracias. grandes Sí, temas por supuesto. acá charlando. Mi nombre es Carla Tiberio, nuestro operador Nicolás Rodríguez. Los espero mañana. Mañana estará con nosotros el actor, director y productor Adrián Di Stefano. Así que no se pierdan el programa. Chau, chau.